Jornadas de la Asociación de Informáticos del Uruguay, en su 23ª edición, ¿sí? Con ustedes el señor Ignacio Stefanelli y Gabriel Blanco de la empresa K2B, presentando Potenciando las Organizaciones de Gobierno, Dirección General de Casinos. Agradecemos silenciar sus celulares, por favor. Puede esa voz presentadora va a ser difícil tomar la posta. Lo que venimos a contarles un poco hoy es acerca de nuestra solución contable, administrativa y financiera llamada K2B. Un poco el desarrollo de la charla no es solo contarles acerca del producto y sus características, sino también me acompaña Gabriel, quien les va a contar acerca de un proyecto concreto y de situaciones vividas con el producto en el proyecto. Y bueno, obviamente la idea es poder generar al final de esta charla alguna instancia de consultas y preguntas o dudas que estaremos encantados de responder. Nosotros venimos originalmente del área de la tecnología. K2B pertenece al grupo Artech. El grupo Artech tiene una empresa llamada Artech mismo, que es quien desarrolla desde el año 89 la aplicación GeneXus para hacer sistemas. En paralelo se crea GeneXus Consulting como empresa de servicios, que lo que hacía era básicamente probar que se podían hacer soluciones con GeneXus. Y de alguna manera es en ese recorrido que desde GeneXus Consulting nos empezamos a encontrar con la misma situación una y otra vez, haciendo sistemas contables, sistemas de abastecimiento, suministros, etc. Y en un momento de la vida, dado por una gran cantidad de circunstancias, se decide construir un producto. Y ahí es como nace la idea de K2B y la empresa K2B. Y los desafíos iniciales de este producto, de alguna manera, era obviamente enfocados en lo que es toda la complejidad administrativa, financiera y contable, pero de alguna manera proponer un sistema que cumpliera con estos 4 pilares, ¿sí? Es decir, que si le propusiéramos el producto a una empresa, les permitiera a esa empresa o a ese organismo poder pasar, si se quiere, del sector izquierdo al derecho. Y esto es básicamente hacer una propuesta frente a una realidad que en ese momento existía y que aún hoy existe, y es la de organismos o clientes que tienen bastante sectorizada la organización, y los sistemas informáticos están apoyando de alguna manera cada uno de esos sectores, pero no se encuentran integrados entre sí. Entonces un poco la propuesta o la visión, fue un cambio de paradigma ya por el año 2006, es un poco la orientación a procesos. Y es que un organismo, una organización deje de tener una visión segmentada por estancos y pasa a tener una visión orientada a procesos. Y un poco cada una de las áreas empiece a participar en ese proceso, y de alguna manera ese es el proceso que domina y tiene un inicio y obviamente tiene un fin. Es esa visión la que además permitía o permite empezar a manejar todo lo que son lo que se llaman los modelos de colaboración. Es decir, cuando nosotros tenemos una visión de estanco, un área puede funcionar muy eficientemente, pero si uno ve el proceso, quizá alguna de las otras áreas que siguen en el proceso pueden tener falencias. Y de alguna manera lo que hace la propuesta de modelo colaborativo es todas las áreas empiezan a ver como una sola área, que es un poco el objetivo de una organización y apunta a una eficiencia general. Obviamente esto apalanca lo que es la mejora continua, identificar dónde pueden estar los problemas, dónde pueden estar las mejoras estratégicas. Y el último pilar es que esta solución tenía que ser flexible. ¿Qué significa esto? De alguna manera, desde los inicios, K2B apostó a una estrategia que se conoce como estrategia de producto. La estrategia de producto básicamente es un desafío importantísimo que lo que implica es desarrollemos un único producto y sea ese producto el que se instale en todos nuestros clientes, ¿sí? Es muy tentador, y más viniendo del área de las soluciones a medida, el hecho de cuando existe un problema, desarrollar en función de ese problema y dar esa solución. El problema es que esa clase de comportamiento de alguna manera tienen beneficios a corto plazo, pero a largo plazo son bastante malos, ¿sí? Entonces de alguna manera lo que decidimos es en esa flexibilidad traer lo mejor de los dos mundos. Y de alguna manera K2B cubre funcionalmente lo que se entiende debería cubrir un sistema de este estilo, que se conoce como Enterprise Resource Planning o Government Resource Planning, si está visto desde el punto de vista de gobierno, que básicamente tiene áreas de gestión para las cuales tiene que dar un soporte tecnológico. Lo interesante de K2B es que cuando nosotros iniciamos un proyecto
y ese proyecto que iniciamos con el mismo producto, una de las primeras preguntas que hacemos es ¿cómo ven al organismo? ¿Cuántas sucursales físicas tienen? ¿Cómo ven o cómo tienen su comportamiento desde el punto de vista de la contabilidad? ¿Cuántos balances tienen que hacer? Ahora, Tato incluso va a generar algunos casos de ejemplo en esa línea. ¿Cómo es su gestión? ¿Cuántos tienen compras centralizadas? ¿No tienen compras centralizadas? ¿Tienen sucursales en el exterior o otras empresas incluso en el exterior? ¿Cómo funcionan operativamente? Porque esto obviamente va a impactar en el proceso de negocio. Una cosa es un proceso de negocio donde influyen equipos administrativos de 40 personas y otros son procesos donde influyen 5 personas. ¿Cómo es su visión legal? ¿Cómo es su visión de negocio? En definitiva, esta arquitectura lógica del producto nos ha permitido, con el mismo sistema, poder estar instalados en clientes que no tienen nada que ver uno con otro. No es lo mismo una empresa exportadora de fruta que un laboratorio farmacéutico, no es lo mismo el mundo privado que el mundo gobierno. ¿Andan bien? Me gusta porque responden, ¿no? Esto de estar acá. Por ejemplo, hoy lo que nosotros vamos a comentarles es un poco el proyecto instanciado en casinos, es una de nuestras últimas implementaciones. Pero para que tengan una idea, digamos, de alguna manera, si yo les digo el Poder Judicial, ¿qué tiene que ver con el Instituto Nacional de Colonización? O el frigorífico Carrasco, ¿qué tiene que ver con AGESIC? No tiene que ver absolutamente nada. Bueno, esos dos, o esos 4 ejemplos que acabo de decirles, tienen el mismo producto K2B. Y eso se ha logrado de alguna manera por la capacidad que nosotros tenemos en modelar, utilizando el producto, diferentes realidades. Entre otras cosas, K2B ha sido seleccionado para el gobierno uruguayo, ha sido uno de nuestros grandes logros del año pasado, y esto lo que nos posiciona de alguna manera es con una capacidad muy fuerte para poder acumular conocimiento de lo que tiene que ver con la normativa del Estado uruguayo, y más allá de eso, con lo que tiene que ver con la interacción con los sistemas transversales de gobierno. Los sistemas, particularmente en el gobierno uruguayo, existen 2 sistemas importantes que se llaman CISE y CIF. Uno es sistema de registro financiero y otro sistema de compras, con los cuales K2B interactúa de forma automática. Para describirles rápidamente el alcance, K2B tiene 3 módulos principales de presupuesto, contabilidad y financiero, a los cuales la propuesta es el usuario final, el usuario que está operando con el sistema, no tiene por qué ingresar nunca, sino que el impacto o el registro que se realiza en estos módulos se hace a través de lo que llamamos el anillo operativo de módulos operativos. Un poco la combinación de estos módulos operativos es lo que cubre la diapositiva que les mostraba inicialmente, las diferentes áreas de gestión funcionales que cubre el ERP. El tercer anillo, si se quiere, que nosotros ya vamos con elementos más específicos, contiene lo que es particular para el gobierno uruguayo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo relacionado con las integraciones con estos sistemas transversales. Y obviamente contamos con más módulos, pero no era mi intención venir acá y abrumar con otras cosas, pero contamos con otros módulos verticales, entre ellos quise destacar lo que es el gestor documental, o lo que es el tablero de control, y módulo de capital humano para todo lo que tiene que ver con la gestión de capacitación, instrucción, gestión de planificación de ingresos, etc. Rápidamente, lo que es todo el modelado de procesos que yo les comentaba está, si se quiere, embebido en toda la solución. Es decir, para que tengan una idea, si yo quiero modelar un proceso que involucra sectores de compra, desde solicitudes, sectores de compra, generaciones de contratos, recepciones en almacén, emisiones de la factura y obviamente posterior pagos de tesorería, de alguna manera todo eso se modela dentro de lo que es el producto. Algunas características, primero y fundamental para la era que vivimos, totalmente web. Todo el sistema es ejecutado desde un navegador web. ¿Sí? Esto obviamente trae ya elementos asociados que ya es términos comunes para muchos de los que están acá presentes, pero entre otras cosas obviamente me apoya en lo que es el concepto de mi empresa extendida, es decir, que otros usuarios que no se encuentran en mi nómina, por decirlo de alguna manera, los que yo no les pago el sueldo, pero sí están participando dentro de mi proceso de valor agregado. El caso más claro y más ejemplificante es el de un proveedor, por ejemplo, que me ingresa su cotización en el sistema y forma parte de mi proceso.
Algo que vamos a insistir durante toda la presentación es en esta característica, el del sistema modelable. Lo interesante de la modelización es que, si se quiere, es la personalización que existe para cada cliente, y permítanme, voy a hablar en términos técnicos, que queda almacenada en metadatos dentro del propio cliente. ¿Esto qué significa? Que si después vengo con una nueva versión de K2B, los metadatos ya existen en una base de datos, por lo tanto no hay comportamiento embebido en el código, no hay comportamiento programado, ¿sí? Esto es lo que nos permite poder hacer actualizaciones de versiones sin meternos en proyectos monumentales. Fundamental, cuando uno viene con un sistema de esta clase, tiene que venir con las mejores prácticas del mercado. En el caso concreto, y hablando en términos de gobierno uruguayo, las mejores prácticas del mercado, ¿cuáles son? Y básicamente la normativa que existe. El hecho de tener ya todo lo que son los procesos de compra, todo lo que tiene que ver con las etapas del gasto, etcétera, etcétera, digamos, son elementos que los cuales nos permiten a nosotros no llegar, obviamente, con un cuaderno en blanco, sino llegar a proponer. ¿Sí? Eso también es una de las características del deporte de ofrecer un producto. Uno tiene que conocer y tiene que ser experto en el área de dominio que está resolviendo. Por eso, a Gabriel acá, para que hable de eso. Elementos, características, apuntamos y parte de nuestra genética es lo que tiene que ver con la transferencia de conocimiento. Esto es que el propio cliente quede con capacidades para poder seguir desarrollando nuevas funcionalidades o nuevos comportamientos. Nosotros contamos con una herramienta dentro de la suite que lo que nos permite es modelar los procesos. Si yo les digo a ustedes, fíjense, las cajas es una actividad, los rombos simplemente es un factor de condición que decide si el flujo va para un lado o para otro, lo interesante es que si yo estoy hablando con una persona no técnica, rápidamente me puede entender y validar este flujo. Lo interesante es que una vez laudado el flujo, como es una herramienta de modelo dentro del producto, esto no queda en papel, sino que contamos con las capacidades técnicas para que este proceso que fue diseñado de esta manera y es entendido por un usuario funcional, sea impactado en el sistema y de alguna manera el proceso adopte las decisiones o los pasos que se diseñaron en el flujo. Toda esta arquitectura orientación, todo el sistema está basado en una arquitectura orientada a servicios. Es más fácil decirlo que hacerlo. Para que tengan una idea, nosotros arrancamos en el 2006 y el producto no estuvo pronto hasta el 2008, si se quiere. O no salió al mercado hasta el 2008. ¿Por qué? Porque tuvimos 2 años muy fuertemente alineados a que esta tenía que ser la estrategia, la arquitectura para el producto. De alguna manera fue una muy buena apuesta. Hoy uno lo mira con ojos de ¿no? las decisiones que se hicieron en el camino que la empresa tomó. Esta de alguna manera fue uno de los puntos clave. ¿Por qué? Bueno, yo le mostraba el alcance de K2B y, por ejemplo, ahí se encontraba lo que es el módulo de nómina. Déjenme decirles que muchas veces pasa que nosotros vamos a un organismo o a un cliente que ya tiene sus sistemas legados y quizá no tiene por qué tirarlos a la basura. Un caso, por ejemplo, particular que sea es lo que es la nómina, o acá en el gobierno uruguayo el SLH o el SGH, depende que tenga instalado, que use el organismo. Entonces la posibilidad de poder interactuar con esos sistemas propietarios, por decirlo de alguna manera, es otra de las ventajas que apunta a lo que es la flexibilidad o la adaptabilidad del producto. Obviamente permite también definir estrategias de implementación. Un sistema de estos, cuando va a ser implementado, estresa a la organización. ¿Por qué la estresa? Porque uno va a meterse en una organización, a sacarlo de su trabajo diario y a preguntarle cómo quiere hacer las cosas ahora. Entonces esa clase de esfuerzo, de alguna manera, termina generando diferentes estrategias de implementación. Empecemos por esta área, sigamos por esta, etc. Y esto no me voy a cansar de repetirlo, lo van a escuchar a lo largo de toda la presentación. La idea acá es tener un sistema integral. Esto es que cuando se hace una operación en el sistema, cuando yo recibo una compra, por ejemplo, esta acción ya impacte en lo que es el presupuesto, ya impacte en lo que es la contabilidad y ya impacte en lo que es mi inventario, aumentando mi cantidad de productos recibidos. Cada vez más hay más eventos que ocurren atrás de un solo evento. Y el hecho de que el sistema sea integral, si se quiere, es muy fácil verlo cuando las cosas van bien, digamos. Pero lo interesante acá es cuando las cosas van mal.
cuando tengo que hacer una devolución y tengo que revertir toda una cantidad de eventos que sucedieron cuando yo hice la recepción del bien. Por ejemplo, yo recibí un artículo de oficina, ahora lo tengo que devolver por lo que fuera y eso me tiene que revertir el presupuesto, la contabilidad, etc. Obviamente estamos hablando de sistemas que tienen una base de datos importantísima. Por lo tanto, la explotación de los datos es algo que, de alguna manera, todo el tiempo estamos intentando mejorar y agregar nuevas herramientas en lo que es el sistema en este sentido. Entre otras cosas, contamos con una herramienta de consultas dinámicas que lo que permite es, de alguna manera, permitir a los clientes, una vez que nos fuimos del proyecto, poder continuar desarrollando nuevas consultas que quizás no fueron previstas en tiempo de proyecto, ¿sí? Y obviamente generar vistas en formato de tabla pivot que después pueden llegar a ser exportadas a Excel y ahí utilizar las herramientas de lo que es la plantilla electrónica. También nos encontramos en proceso de explotación orientada hacia esta capa o hacia este tipo de aplicaciones orientadas hacia indicadores o los llamados KPIs, que de alguna manera lo que hacen es mostrar gran volumen de información de una manera más simple para poder tomar decisiones en consecuencia. Y obviamente esto no se nos escapa del radar, ¿no? Acá lo interesante es que al tener un producto de alguna manera orientado a servicios, lo que nos permite es poder ir agregando e incorporando este tipo de tecnologías sin que el producto sufra cambios dimensionales, ¿sí? Entonces, lo que nos permitirá en algún momento, cuando tengamos módulos móviles ya disponibles, es que nuestros usuarios finales los puedan descargar de alguna manera y la instalación, en teoría, debería tomar todo lo que es la definición hecha en ese cliente, ¿sí? Un poco esa es nuestra estrategia en este sentido. Muy buenas tardes. Recién Ignacio nos estuvo comentando las principales características y ventajas de la solución K2B, pero uno de los desafíos que nosotros tenemos en cada uno de los proyectos es la implementación del sistema. Entonces, por eso voy a compartir con ustedes cuál es la metodología de implementación que tenemos en K2B y cómo la misma la aplicamos a un caso real como es la Dirección General de Casinos. Si bien en esencia en sí la metodología es similar para cualquier tipo de cliente, hay ciertas características que nosotros debemos atender. No es lo mismo implementar K2B en la Dirección General de Casinos, que pertenece a Administración Central, que en Unifarma, un laboratorio privado de Argentina, o en el Instituto Nacional de Colonización, donde estuvimos y si bien es un ente público, no pertenece a Administración Central. A modo de ejemplo, en Unifarma nosotros tuvimos que realizar una reingeniería de los procesos de compra, actividades que no tuvimos que llevar a cabo en la Dirección General de Casinos, porque ya hay una normativa pública definida en el TOCAP, al cual el organismo ya estaba adaptado a ella. Lo que sí es importante es que nosotros nos basamos en la metodología PMI, descrita en el PEMBU, donde todas estas actividades, generalmente secuenciales y en algunos casos superpuestas, deben ser iterativas a lo largo de la vida del proyecto, ¿sí? Nosotros comenzamos con lo que es una planificación del proyecto, la construcción de un plan director, donde en ese plan director, mediante reuniones de relevamiento con los clientes, determinamos cuál es el alcance del proyecto, qué funcionalidades vamos a cubrir y eventualmente cuáles no van a ser cubiertas por el sistema. Una vez que tenemos ese relevamiento inicial, comenzamos con lo que es el modelado junto con el cliente, la configuración del sistema para las características particulares relevadas, es decir, la customización del sistema. Ya con un ambiente, con un sistema customizado para el cliente, se comienza con lo que son los casos de prueba por parte del cliente, comenzamos a ingresar datos del cliente en el ambiente, etapa que culmina con lo que es el piloto, donde se cargan casos reales del cliente, pero aún en un ambiente de pruebas. Finalmente, sí salimos en producción y hacemos una puesta en producción y seguimiento. Independientemente de que estemos en una empresa pública, en una empresa privada, administración central o no, una de las realidades que debemos enfrentarnos es la resistencia al cambio que tenemos. ¿Sí? En general las personas tienen resistencia al cambio y es algo que debemos afrontar. De alguna manera nosotros eso lo mitigamos con la manera en que conformamos nuestros equipos de trabajo. Desde el comienzo nosotros trabajamos con una metodología de equipo espejo, donde por cada rol de K2B existe al menos una persona del lado del cliente. Esto nos permite, además del rol del director del proyecto y el gerente del proyecto, tener un equipo de implementadores por parte del cliente, que participan desde los inicios del proyecto, formando parte del proyecto,
haciéndolos sentir parte del mismo. Estos implementadores que trabajan full time con nosotros son quienes consultan a los usuarios claves, a los responsables de cada una de las áreas y también nos hacen sentir partícipes desde el inicio del proyecto. Claro está que a veces, dadas las realidades del cliente, el cliente debe continuar con sus actividades diarias, no es posible tener asignados recursos full time y en ese caso nos adaptamos, como nos sucedió en Unifarma. Pero lo ideal es tener recursos full time por el lado del cliente. Quiero destacar que actualmente estamos trabajando con dos de las consultoras más importantes de Uruguay, como son CPA Ferrer y Deloitte, que son socias estratégicas de K2B, con quienes estamos desarrollando y hemos desarrollado varios proyectos de implementación, tanto en organismos públicos como en organismos privados. Además yo les comentaba que uno de los desafíos más importantes es la implementación del producto. Pero otro de los desafíos que nosotros tenemos es que nuestros clientes queden con la capacidad necesaria para poder evolucionar, para poder continuar progresando con el sistema. Entonces, uno de los desafíos que nos planteamos, hoy estamos en constante evolución, a nivel mismo una organización puede cambiar, una empresa, a nivel fiscal, a nivel normativo, pueden haber cambios y nuestros clientes deben tener la autonomía suficiente, las capacidades para poder adaptarse a esos cambios. Como les comentaba Ignacio, en cualquiera de los clientes, público o privado, generalmente nos sucede que llegamos y ya tienen algún sistema propio, un sistema que funciona bien y que no queremos sustituir, sino que debemos integrarnos. Y gracias a la arquitectura orientada a servicios que tiene K2B, esto nos permitió, por ejemplo, en la Dirección General de Casinos, integrarnos rápidamente con el sistema propio de nómina. Tenían un sistema propio con características muy particulares y que estaba funcionando excelentemente. Entonces nosotros no sustituimos ese sistema, sino que lo que hacemos es nos integramos, brindando la información al sistema y recibiendo información. Lo mismo nos sucedió en el Instituto Nacional de Colonización, que tiene un sistema de colonos, un sistema totalmente propio para ese organismo, o en Unifarma, donde tiene un fuerte componente comercial, con características de política de ventas, política de precios, incluso facturación electrónica en Argentina. Entonces, gracias a estas características de la orientación a servicios que tiene la arquitectura de K2B, nos permite integrarnos con estos sistemas. Dentro de esta integración con sistemas, sin duda dos de los más importantes que hay para los organismos públicos son el Sistema Integral de Información Financiera, el SIF, y el Sistema de Compras Estatales, donde actualmente estamos integrados con el SIF en todas las etapas del gasto, desde una fundación, compromiso de obligación, priorizaciones, intervenciones, y en todas las actividades de un procedimiento de compra, desde un armado de compra, desde un ingreso de cotizaciones, con lo que es el CICE. Esto nos permite tener las mejores prácticas que hay a nivel de gobierno uruguayo. Fue en el edificio de Presidencia donde, junto con AGESIC, Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas, construimos lo que denominamos el modelo único replicable. ¿Qué es este modelo único replicable? Es una preconfiguración de K2B con todas aquellas operaciones que tienen en común todos los organismos. Para ello lo que se realizaron fueron más de 20 sesiones de pruebas de caso de uso, donde se validaron por validadores propios de estos organismos más de 300 casos de prueba. De esa manera nos permitió incorporar a lo que ya existía en K2B, mejorar el marco que existe regulatorio en el gobierno uruguayo, como por ejemplo el TOCAF, y mejorar también lo que fue la integración con el CIF y con el CICE. De alguna manera, la experiencia de este modelo único replicable nos permite que nosotros, cuando vamos a un cliente público del Uruguay, no tenemos que preguntarle cómo se realiza una licitación pública, cómo realizan una licitación abreviada o una compra directa, sino que simplemente les podemos mostrar cómo son las mejores prácticas que fueron definidas por estos organismos y eventualmente adaptar el organismo a ellas. Bien, entonces tenemos, como les decía, una metodología, ¿sí? Una metodología que está basada en el PMI, donde todas las fases deben ser iterativas y es importante que ese plan de dirección que nosotros, o ese plan inicial que nos definimos al comienzo del proyecto, se vaya revisando a medida que se tiene más información y eventualmente modificándolo a medida que avanza el proyecto. Pero esa metodología de alguna manera hay que adaptarla cuando llegas a un caso real.
como nos sucedió en la Dirección General de Casinos. La Dirección General de Casinos es una unidad ejecutora del MEF que tiene aproximadamente 1.200 empleados. Y una de las características que realmente fue un desafío para nosotros fue la manera en que ellos están distribuidos a nivel de áreas, por así decirlo, dentro de la Dirección General de Casinos. Ellos hoy tienen una oficina central, tienen 25 salas de esparcimiento, 6 casinos y el hipódromo. Cada uno de ellos con características diferentes. A modo de ejemplo, desde oficina central es la encargada de manejar todos los contratos de arrendamiento que puedan tener todos los establecimientos, de manejar la nómina de todos los establecimientos, todas las compras centralizadas y el abastecimiento a estos otros establecimientos. Entonces teníamos como que el producto cumplir con esas funcionalidades, pero también teníamos el desafío de instalarlo en los establecimientos o en las salas de esparcimiento, que por sala de esparcimiento se entiende aquellos casinos que no tienen juegos tradicionales, ¿sí? Que no tienen juegos de mesa, blackjack, ruletas, sino que solamente slots, que tienen operaciones claramente diferentes a lo que es oficina central, pero a su vez diferentes a los casinos, donde en los casinos tenemos, como le decía, los juegos tradicionales, tenemos torneos. Entonces, bajo la misma solución había que modelar a estas áreas diferentes. Y también al hipódromo, que el hipódromo, si bien operativamente es llevado por la oficina central, no formaba parte de la contabilidad de la Dirección General de Casinos, tiene un balance aparte, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera tuvimos que ver qué estrategia llevar a cabo, porque era lógico, digamos, que era imposible salir en producción en el mismo momento en todas las áreas, por la descentralización geográfica que existe, ¿verdad? O sea, como sabrán, casinos del Estado, Dirección General de Casinos está en todo el país, por lo tanto nos era inviable salir en producción en el mismo momento en todas las áreas. Entonces, primero llevamos adelante ciertas actividades para poder salir en producción en lo que es oficina central y el hipódromo. Y algo muy interesante es que fue la propia Dirección General de Casinos, los propios funcionarios de la Dirección General de Casinos, quienes capacitaron, quienes coordinaron los cursos para poder salir en producción primero en los casinos y después en las salas de esparcimiento, ¿sí? Entonces, esa metodología que venía muy lineal, que en la teoría es lineal, digamos, había que acomodarla, había que reverla para poder cumplir con el salir en producción primero en oficina central y en el hipódromo y posteriormente en los casinos y en la sala de esparcimiento. Entonces, de alguna manera hoy, después de 3 meses y medio de puesta en producción de K2B en la Dirección General de Casinos, intenté contestar una pregunta que le había realizado a la gerenta financiera en el mes de junio, junio del año pasado, cuando comenzábamos el proyecto. Y yo recuerdo que le pregunté, digo, contame cómo hacen con una factura de un proveedor cuando llega al organismo. Y ella me dijo, bueno, la factura en primer lugar llega al área de compras, y el área de compras chequea que la factura sea consistente con la orden de compra emitida. Una vez que le daba el visto bueno, esa factura subía al área contable, quien realizaba la registración contable de esa factura. Y posteriormente iba al área de planeamiento y presupuesto para hacer la obligación en el CIF. Entonces, un mismo documento estaba recorriendo 3 áreas totalmente desconectadas entre sí. Hoy con K2B, la factura llega directamente al área contable, quien al ingresarla con referencia a la orden de compra ya hace los chequeos automáticamente de consistencia contra la orden de compra, ya hace automáticamente el asiento contable y, como decía Ignacio, gracias a la integración con el CIF, ya hace la obligación en el CIF. De esa manera estamos evitando la duplicidad en el ingreso de datos, ¿sí? Y por ende minimizando la posibilidad de cometer errores y sobre todo reduciendo los tiempos en las operaciones diarias de los usuarios. También recuerdo cuando ya más adelante, por el mes de octubre, empezamos el relevamiento de lo que eran los casinos y las salas. Y yo le preguntaba, bueno, ella en realidad me comentaba que las salas de esparcimiento diariamente al finalizar la sesión ingresaban los asientos contables de las operaciones del día. Y cuando le pedí para acceder a ver a uno de los asientos del día, me dijo, no, en realidad ellos lo ingresan del 1 al 30 de manera local. Aproximadamente los primeros 5 días hábiles nos envían la información a oficina central, que entre el 5.º y el 10.º día hábil la suben al consolidado y allí sí tenemos la información de los casinos. Hoy, con K2B, todas las salas y todos los casinos están ingresando a las operaciones día a día
Con lo cual desde Oficina Central nosotros podemos monitorear y ver no solamente la actualización de los saldos financieros y los saldos contables de los establecimientos, sino también poder ver si tal establecimiento al cabo de una sesión tuvo una utilidad de cuánto, si eventualmente tuvo una pérdida. ¿Sí? Es decir, la información está en tiempo real y accesible desde todos lados. Y por último, quería comentarles, yo les decía que uno de nuestros desafíos era que nuestros clientes quedaran con el conocimiento necesario para poder continuar evolucionando. ¿Sí? Hoy en la Dirección General de Casinos hay una mesa de ayuda muy potente que está formada por 4 funcionarios de la Dirección General de Casinos que participaron desde el inicio del proyecto con nosotros, que formaron parte de todas las actividades, que como les decía fueron quienes capacitaron y lograron salir en producción en los demás establecimientos de la Dirección General de Casinos. Entonces, la importancia de esa mesa de ayuda es poder continuar evolucionando, es poder, si el día de mañana abren un nuevo casino, abren una nueva sala de esparcimiento, que ellos tengan la autonomía necesaria, la autonomía suficiente para poder modelar K2B, para poder modelarlo sin necesidad de tener que llamarnos a nosotros. ¿Sí? Entonces, de alguna manera tenemos un producto, ¿sí? Tenemos un producto que es único para todos, para el sector público, para el sector privado, administración central o no, por lo tanto tiene un alcance funcional muy fuerte, pero ese producto no se implementa solo, ¿sí? Hay una metodología atrás, una metodología que está aprobada, que se basa en la participación de socios estratégicos que nos dan todo su conocimiento, su expertise en la parte funcional que tiene cada una de las organizaciones. A su vez, para el gobierno uruguayo tenemos un modelo único, ¿sí? Un modelo único replicable, pero que tiene las mejores prácticas, que tiene la integración con el CIF, que tiene toda la normativa embebida dentro de K2B, pero que lo único que hace es ayudarnos, pero no es rígido. Es decir, ese modelo único nosotros lo adaptamos a cada organismo. Se imaginarán, como les comentaba, la forma que tiene de distribuirse la Dirección General de Casinos es muy diferente a lo que es AGESIC o a lo que es Presidencia o a lo que es la Dirección General de Impositiva. En cambio, el mismo MUR, el mismo modelo único replicable, es el que está instalado en todos lados, nada más que con una flexibilidad que nos permite poder adaptarlo a las realidades de cada organismo. Muchas gracias.